Bueno, comenzamos, ¿sí? Bueno, Ok. mi nombre es Emiliano, ya muchos me conocen, hace un año que estoy, voy a dar capacitaciones, estoy dando una por mes, y hoy voy a dar de dimensionamiento. Cualquier consulta o pregunta que quieran hacer, me la hacen, paro y contesto, ¿sí? Si es posible y pueden esperar a que termine el tema, y voy pasando, así contesto sin apuros. Bueno, dimensionamiento de equipos, tanto de paneles y baterías, y inversores y reguladores. De eso vamos a hablar hoy. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Espere que no está pasando el... El objetivo es establecer las condiciones necesarias que permitan el correcto desempeño de los equipos QMAX en una instalación off-grid, asegurando dar con los mejores parámetros para la satisfacción y seguridad del usuario. Con respecto a esto, hay que tener cuidado en muchas cosas, en muchos datos que se toman, y en esto vamos a tener que tener una conversación bastante, a veces aburrida con el cliente final, ¿sí? Con el que debemos tener toda la información posible. Porque el cliente, o lo que me pasa a mí, un ejemplo que les cuento, es que yo generalmente cuando hablo con el cliente, y pido información de qué consumos necesita alimentar, por cuánto tiempo, cuántos tiene y demás, se lo toman como que estoy perdiendo tiempo eh, o no tienen la paciencia como para contestar y contestarme preciso lo que yo necesito saber o lo que ustedes necesitarían saber para poder dimensionar una instalación, un sistema. Entonces, lo primero que tienen que hacer es consultarle, espere que voy para acá, es consultarle y preguntarle todos los datos al cliente final de consumos, ¿sí? ¿Qué equipos tiene o qué equipos desea que estén alimentados por el sistema off-grid de QMAX, ¿sí? La cantidad sobre el equipo, o sea, si tiene lámparas, cuántas lámparas tienen, de qué potencia, ¿sí? Si la potencia no la sabe el cliente, pero bueno, le dicen, sí, tengo 10 lamparitas LED de 10 watts, bueno, o tengo 10 lamparitas de la que equivale a 100 watts de antes. Entonces, ustedes por internet pueden saber o hacer las cuentas que ustedes, matemáticas con fórmulas comunes que ya sabemos, de saber cuál es la potencia de cada equipo, de cada consumo que vamos a brindar la energía, ¿sí? Y lo principal también saber cuántas horas de uso tiene cada equipo. Entonces, debemos preguntarle, consumos, cantidad de consumos que tiene, si sabe la potencia de los consumos que quiere energizar y cuántas horas de uso va a utilizar durante el día, ¿sí? Entonces yo acá le di un ejemplo. Fíjense que puse lámparas LED de 10 watts cada una, ¿sí? Supongamos de que sean de bajo consumo. Cantidad que tiene el cliente, 10. La potencia total sería de 100, o sea, sería las 10 amparitas por la cantidad que tenga. O sea, serían 100 watts totales de potencia. ¿Cuántas horas de uso? Y el cliente me dijo 3 horas, que las prende a las 7 de la tarde y las apaga a las 10 de la noche. ¿Cuántos picos tiene? Las lámparas no tienen pico, o sea, cuando las encienden nada más que tiene un pico y nada más, o sea, que tiene un pico solo de potencia. Entonces, para saber cuál es la potencia total, por picos, se hace la cuenta de la cantidad de picos por la potencia total. Eso nos da un consumo de potencia de pico de 100 watts. ¿Y qué energía diaria se necesita o utiliza este consumo? Son 300 watts hora por día, porque lo usa 3 horas por día. Y la cuenta que hay que hacer es 3 por la potencia total, que es 100. 3 por 100, 300. Así con cada cosa.
supongamos un microondas de 1500 watts, tiene la cantidad de 1, la potencia total del microondas es de 1500 watts, horas de uso, yo puse 0,7 horas, que sería unos 4 o 5 minutos, más o menos para que, o sea, hagan la cuenta después, y 0,07 horas es 4 o 5 minutos. La cantidad de picos, en esos 4 minutos, supongamos que el microondas cuando calienta tiene 2 picos, o sea, el magnetrón del microondas se enciende 2 veces, y eso se reduce a picos de potencia del consumo, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué haríamos? Tengo los 1500 de potencia total multiplicado por los 2 picos del encendido del magnetrón. Tengo una potencia de pico de 3000 watts. ¿Cuánta energía diaria utiliza el microondas? Es 105 watt hora, ¿sí? Que es los 1500 totales por los 4 o 5 minutos que lo usamos. La notebook, una potencia de la fuente de 286 watts, la cantidad tengo una, la potencia total son los 286 watts, horas de uso 8, cantidades de pico 1, como es una fuente de switching, cuando le encendemos la computadora tiene un pico solo, ¿sí? Entonces la potencia de pico es 286, pero en la energía diaria de watt hora tenemos 2286, que es las 8 horas por las 286 de la potencia total. Así con cada cosa, la heladera, por ejemplo, 220 watts por la cantidad de una, la potencia total es 220 watts, las horas de uso, o sea, la heladera está conectada a las 24 horas, pero usando energía estaría 8 horas, ¿sí? Picos, generalmente el compresor o el motor de la heladera enciende 3 veces, más o menos, o sea, esto es un ejemplo, o sea, todos los datos que yo doy son de ejemplos, pero si ustedes quieren ser más precisos, deberían estar al lado del heladero, decirle al cliente que está al lado del heladero y se fije cuántas veces se enciende durante el día, ¿sí? En promedio son 8 horas de uso, que está energizado el motor, 3 horas de 3 picos, ¿sí? Que es el encendido del motor, ¿sí? Que tiene una potencia de pico de 660, que son los 3 picos por los 220 watts totales de potencia, ¿sí? Esto da una energía diaria de 1760 watt hora. Una bomba de 1,5 amperes, ¿sí? Más o menos 1 ampere tiene un caballo de fuerza, tiene 746 watts, ¿sí? 1,5 amperes, un caballo de fuerza y medio, tiene 1119 watts de potencia, la cantidad una, ¿sí? Horas de uso, media hora, que es lo que usa el cliente para llenar el tanque, supongamos, ¿sí? Picos tiene uno porque es cuando lo enciende nada más, ¿sí? Entonces la potencia por pico sería de 1119 y usa una energía diaria en watt horas de 559,5 watt hora. Instrumentos varios, así hice algo medio generalizado, 147 watts, cantidad 3, potencia total 441, que es la cantidad por la potencia, cantidad de horas de uso 8, picos 1, porque supongamos que sean todas con ¿cómo se llama? Con fuente de switching, que tiene un solo pico. La potencia por pico sería de 441 y la total de la energía en watt hora 3528. Y así con todo, se la ropa de 1000 watts, cantidad 1, uso por día 2 horas. Generalmente en un lavado tiene, a ver, es 1 hora de lavado, o sea, en 2 horas tiene 2 lavados, por ejemplo, 2 picos, ¿sí? Que es lo que enciende el motor. Y generalmente, si es inverter, ahí tienen que ver, porque el pico se reduce a 1, y bueno, haciendo las cuentas, tenemos 2000 picos de potencia y la energía diaria 2000 watts por hora, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto? Con esto vamos a poder sacar la cuenta de
qué paneles nos conviene usar. O si conseguimos, para esto necesitamos saber o tener a mano la hoja de datos de los paneles, ¿sí? Para esto tenemos que, por ejemplo, yo tomé como ejemplo, voy para arriba, disculpen, los paneles solares Nuco, que es lo que se están consiguiendo ahora, ¿sí? Los paneles solares se pueden conseguir de 550 watts o de 375 watts, ¿sí? En la hoja de datos podemos observar que nos da las condiciones de la salida nominal en potencia, la tensión máxima BMP, la corriente máxima de potencia, la IMP, la tensión de circuito abierto, el VOC, y la corriente de cortocircuito, ¿sí? Estos serían los datos que más nos interesan. Después, bueno, nos siguen dando mucho más datos que, la verdad, sería para hablarlo bastante tiempo, pero yo voy a hablar solamente de lo que a mí me hace falta para poder dimensionar los paneles, cuántos paneles necesito para el sistema. Otra cosa que nos da es la curva característica del módulo, de cuánto tiempo tarda en cargar, cómo es la carga y demás. Dónde se pueden usar y cuáles son sus características generales. Y acá me dan un detalle de cuánto ocupa y demás, como para tener un dimensionamiento físico, para saber si los puedo poner sobre el techo o tengo que armar algún otro, armar el sistema en algún otro lugar, ¿sí? Entonces, como le venía diciendo, yo hablo con el cliente me da información de los consumos que tiene y la cantidad de horas que los usa, y yo con la hoja de datos de los paneles puedo sacar, ¿sí? Cuántos paneles voy a necesitar para el sistema. Entonces, yo sé que el panel lo saqué de la hoja de datos, tiene una potencia de 550 watts, ¿sí? Lo que yo marqué en azul son los datos que tengo fijos ya, ¿sí? Después, fijos que los saco a través de la hoja de datos. Después tengo el factor de seguridad, que es de 0,73, ¿sí? Este es un valor fijo, ¿sí? Que lo sacamos de un promedio porque los paneles no se puede utilizar el 100% de la potencia que dice que tiene, ¿sí? Sé que podemos sacarle un 73%. Entonces, el factor de seguridad, o sea, lo que yo estoy seguro de que el panel me va a dar es un 73%. Después tengo pérdidas por convergencia. Eso es un 85%, ¿sí? de pérdida que tengo de la radiación del sol y demás horas de uso y otras cosas. Pero el dato importante de esto es el 85% que yo tengo de pérdida por convergencia. Y según donde yo esté situado, es el promedio de hora de insolación, ¿sí? Entonces, si yo esto de 5 horas es lo que es en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero si estoy en el norte, Jujuy y Salta, ahí voy a tener más horas de insolación, que pueden ser entre 6 y 8 horas. Si estoy en el sur, voy a tener menos horas de insolación, que puede ser entre 3 y 4 horas. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber dónde estoy geográficamente para poder saber cuántas horas de insolación. Para saber cuántas horas de insolación tengo en el lugar exacto donde estoy, lo mejor que mejor que puede hacer el que va a instalar o el que está haciendo el dimensionamiento es meterse en la página de la NASA, ¿sí? Y ahí poniendo los datos donde uno está situado, la ubicación, le va a dar el promedio de insolación que hay durante un año, ¿sí? Y con respecto a eso, nosotros debemos tomar el peor valor, ¿sí? Para poder hacer el dimensionamiento. Después, si quieren, lo doy más en detalle de cómo saber o cómo buscar los datos para saber dónde estamos ubicados y qué valores de insolación tenemos en el lugar, ¿sí? Pero por lo menos
para ahora, como un ejemplo, sé que en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en Cava y Gran Buenos Aires, tengo 5 horas de insolación. Entonces, ya sé que puedo sacar de la lista que el cliente me dio con los datos que le pedí, puedo sacar un total de que tengo 4.600 watts de potencia total, tengo de pico 7.600 y tengo en watt hora de consumo 10.541, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, yo puedo calcular cuántos paneles voy a utilizar en el sistema. ¿Y qué cálculo hago? Hago energía diaria de consumos en watt hora, 10.541, dividido pérdidas por convergencia, ¿sí? Al resultado de eso lo divido por factor de seguridad, que es 0.73, a eso lo divido por la potencia de los paneles, que es de 550 watts, y a eso lo divido, al resultado lo divido por el promedio de horas de insolación. ¿Sí? En este caso me da un resultado de 6,17 paneles. En el redondeo generalmente yo lo tomo para arriba, entonces pongo que la cantidad de paneles que voy a necesitar son 7. ¿Sí? Ahora después más adelante vamos a ver de que quizás con 7 paneles estamos muy justos, porque debemos recordar que debemos ver si tenemos sombras, cuánto tiempo de sombra y demás, y todo eso se va modificando y se va tratando de promediar un mejor consumo o una mejor potencia de carga, ¿sí? Agregando paneles. Entonces, con respecto a eso, no, esto es lo mínimo y necesario que deberíamos tener para un consumo de 10.541 watt horas por día que necesitamos, ¿sí? Entonces, con respecto a los paneles, bueno, ya sabemos cómo sacar, ya sabemos qué datos pedir, y los datos que le pedimos al cliente nos va a servir para todos, ¿sí? Ahora vamos a ver el dimensionamiento de las baterías. Con respecto a los paneles, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Me escuchan? Hola. Sí, se escucha bien. Okay. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, por ahora está claro. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿sí? Bueno, sigamos con las baterías. Las baterías yo me estoy adelantando un poco, ¿sí? En este caso yo lo primero que les voy a dar para que tengan, o sea, estoy grabando yo la reunión, así que no se preocupen, después me la piden y les paso si ya tienen los datos de esto. Yo busqué, ¿sí? Las baterías que recomendamos nosotros usar y les traje los datos de la hoja de datos de cada marca, ¿sí? En este caso Trojan, los modelos de baterías que se usan habitualmente en los sistemas off-grid, ¿sí? ¿Qué tipo son? Líquidas, se les llama las de ácido plomo que tienen ventilación y se tienen que hacer la ecualización. Las de AGM, ¿sí? Que son las que que no tienen mantenimiento y no hace falta hacer la ecualización, donde podemos ver la tensión nominal de la batería, ¿sí? Tenemos de 2 y de 6 volt, y los amper hora. Generalmente tengo de 100 horas, 20 y 5. Yo generalmente de las baterías saco el dato de 20 horas, ¿sí? Que es más o menos lo que dura un día. Entonces, de las Trojan tengo este listado. Después tengo de la marca MK, ¿sí? Las DECA. Tengo acá, por ejemplo, la capacidad me da en 100 horas, 20 y 5. Yo tomo siempre la de 20 horas, ¿sí? Y los diferentes tipos de baterías que tengo, de ácido plomo,
de AGM y de GEL. Después, otra marca que tomé es la Ritar. Nada, de vuelta, o sea, ha sido AGM, GEL, las tubulares, la AGM estacionaria y la tensión nominal y los amperoras los amperoras que tiene cada uno de 20 horas. Y por último tomé las Vision. Sí, las Vision son todas de AGM. Con respecto a esto, si lo necesitan, me lo piden. Si no, lo voy a grabar, queda grabado en la charla y me piden la charla y le paso todo, ¿sí? Entonces, con los datos que me dio el cliente, ¿sí? Yo puedo sacar el ampere hora de cada, de los equipos o de la potencia, ¿sí? En vez de tenerla en watt, la paso a ampere hora, ¿sí? Acá le puse un pequeño instructivo de datos útiles, ¿sí? De la fórmula de potencia, cómo se utiliza, y a cuánto equivale un caballo de fuerza, para que lo tengan y sepan de dónde saco yo los datos, ¿sí? Los ampere hora, ¿sí? Como acá verán, son, para sacar la corriente, son los watts de potencia dividido los 220 volts, que acá en ampere hora me va dando de cada consumo, de cada carga, cuántos ampere horas tengo. Para saber el banco de baterías, para sacar el total y tener el ampere hora del banco de baterías, yo lo que hago es sumar los totales del ampere hora de cada carga, que serían 259, ¿sí? Dividir, o sea, me da más, y a eso lo divido por por el banco de batería, por la tensión de banco de batería, ¿sí? En este caso yo hice la suma de las lámparas, microondas, notebook, heladera, bomba de agua, instrumentos varios y lavarropas, y me daba un número. A eso lo dividí por 48 volts, que me tiré a hacer un sistema de 48 volts, y me da que necesito un banco de batería de 220 ampere hora, ¿sí? Siempre recuerden de que si vamos a promediar que sea para arriba, para tratar de cubrir si nos excedemos, si hacemos una sobredimensión de los ampere horas, no hay problema, pero bueno, esto es lo mínimo que yo necesito, 220 ampere horas, como para poder darle alimentación a todas estas cargas. Bueno, entonces, con respecto a las baterías, ese sería lo que deberíamos tener en cuenta como para sacar el dato de los ampere hora del banco de batería, ¿sí? Con la hoja de datos de cada marca. Y si ustedes eligen una marca diferente, o el cliente tiene baterías y quiere usar las baterías que tiene, deben tener siempre la hoja de datos de la batería para poder sacar todos los datos que tomamos. Bueno, con respecto, ya tenemos paneles y baterías, ¿sí? Ya sabemos que vamos a trabajar en un banco de 48 volts. Ahora le digo el por qué vamos a trabajar en un banco de 48 volts, pero con respecto a esto, ya teniendo los paneles, podemos saber qué regulador o cuántos reguladores debemos usar. Entonces, de la hoja de datos de los reguladores MPPT 30200 que QMAC provee, tenemos que el voltaje de la batería que soporta en 12 volts, 24 y 48, ¿sí? El voltaje de paneles que soporta es de 200 volts, ¿sí? El rango de tensión de trabajo en 12 volts es 90 volts, y la tensión de trabajo de 24 volts en un banco de batería de 24 volts es de 155, y en un banco de batería de 48 volts, una tensión de trabajo de 48 volts, es de 192 volts la tensión de trabajo del regulador. Sabemos que los reguladores QMAX tienen una carga máxima de 30 amperes, ¿sí? Y con respecto a esto,
yo les sugeriría que lo tengan siempre en cuenta, ¿sí? Para saber cuántos paneles o qué potencia de paneles pueden soportar los reguladores. Por ejemplo, en 12 volt, ¿sí? No, o sea, la potencia máxima es de 450 watts, ¿sí? En 24 son 800 y en 48 volt, si tengo paneles en serie o en paralelos o en serie paralelo, string en serie paralelo, la potencia es de 1700 watts que soportan, ¿sí? Entonces, datos importantes a tener en cuenta son las potencias, habíamos dicho, en 12 volt, 400 watts, en 24 volt, 800 y en 48, 1700, ¿sí? La tensión máxima dijimos 200 y la tensión de funcionamiento dijimos 85, 155 y 192. Esos son los datos útiles para nosotros para saber del regulador. Entonces, ahora, para calcular, para saber qué datos tenemos que tener para saber cuántos reguladores debemos usar, ¿sí? Es de los paneles, saber cuál es la potencia de cada panel, saber cuál es la máxima potencia o la tensión de máxima de potencia y cuál es la corriente, ¿sí? Recuerden que los paneles se pueden conectar en serie, se pueden conectar en paralelo y se pueden hacer string de serie y paralelo, ¿sí? Y recuerden, la potencia en un paralelo va a ser siempre la misma, sube la corriente y la tensión se mantiene igual. Y en una serie sube la tensión y en un paralelo sube la corriente y no la tensión, la tensión se mantiene igual. En una serie, en un string de series, de paneles en series, sube la tensión y no la corriente, ¿sí? Entonces, esos datos los sacamos de la hoja de datos de los paneles. Entonces, los tres datos más importantes son salida nominal de potencia, tensión máxima de potencia y corriente máxima de potencia. Después, otra cosa importante, pero que no viene al caso, es el VOC, la tensión de cortocircuito y la tensión de circuito abierto, ¿sí? La tensión de cortocircuito sirve para sacar las protecciones. Eso yo ya lo di en otra charla que habíamos tenido el mes pasado de protecciones. Con respecto a esto, ¿sí? Lo que debemos hacer es tener en cuenta y hacer bien los cálculos para, según en qué tensión de trabajo trabajemos, saber qué potencia tenemos. Nosotros en este ejemplo habíamos dado paneles, habíamos tomado paneles de 550 watts, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En 550 watts podemos hacer string en 48 volt, a ver acá, escúchenme, 48 volt, aguanta 1700 watts, entonces 3 paneles de 550 tendríamos alrededor de 1500, 1600 watts de potencia en paneles. O sea que un string en serie de 3 paneles de 550 watts estarían trabajando cómodos con un regulador en 48 volt, en una tensión de trabajo de 48 volt. ¿Sí? A esto le podemos sumar, ya que son 7 los paneles, podemos sumarle 2 reguladores que funcionen en este caso serían 4 y 4, porque le sumaría, recuerden que los paneles, los string siempre deben ser en números pares, no impares, ¿sí? Entonces sería agregar un panel más para que la potencia, para que los reguladores funcionen con la misma. Entonces ahí no habría ningún tipo de problemas y podríamos poner 2 reguladores. Ahora, más adelante lo vamos a ver con más precisión, ¿sí? Vamos a hacer el dimensionamiento completo, ya sabiendo qué tipo de paneles tenemos, cuál es el banco de batería que vamos a usar y cuántos reguladores. Entonces, como les decía antes, con los datos que nos da el cliente de las cargas,
nosotros vamos las horas de uso y la potencia de cada carga, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto que sacábamos la energía diaria y los totales era de potencia total en el ejemplo que estoy dando, es de 4.666 watts, ¿sí? La potencia de pico es de 7.606 y la energía diaria en watt hora es 10.541, ¿sí? Entonces, yo para saber qué regulador, qué inversor voy a utilizar, lo que tengo que hacer, la cuenta que debo hacer es la potencia total por por punto 80, ¿sí? Que es un porcentaje que se toma de promedio de no usar todo junto, ¿sí? Entonces, de simultaneidad se le dice, ¿sí? Entonces, la cuenta que hago es 4.600 en este caso me equivoqué, había tomado otro ejemplo, tomo 4.600 por punto 8 y dividido punto 8 y me va a dar 3.732.8, ¿sí? De energía de no simultaneidad. Esa energía, o sea, esa potencia es la que yo debo tomar para poder dimensionar el inversor cargador, el SPD, ¿sí? Porque la potencia nominal sería de 4.600, pero si uso todo al mismo tiempo, como yo no voy a usar todo al mismo tiempo, tomo la potencia de simultaneidad, que es de 3.732,80. ¿Sí? Ese es el dato que yo necesito para saber qué inversor voy a usar. En este caso es un 4548, ¿sí? Que por los datos que tengo, la potencia de pico es de 7.600 watts, por ende, un 45-48 que en potencia de picos aguanta el doble, casi 9.000 watts, por 30 minutos. Entonces, los picos los va a absorber sin ningún tipo de problemas. Con respecto a cómo sacar cuál es el modelo de inversor que voy a tomar, es eso. O sea, de ahí saqué que voy a trabajar con una tensión de banco de batería de 48 volts y por ende no voy a tener ningún tipo de problemas con un 45-48 SPD. Dame un minuto, que alguien se quiere unir. Lo doy de alta y seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere saber algo? ¿No? ¿Sigo? Bueno. Entonces ahora voy a hacer el dimensionamiento completo. Ya sé que voy a usar un QM4548 SPD, un inversor cargador. Recuerden que ahora todos los inversores son cargadores. Voy a usar dos reguladores, ¿sí? Para tener dos strings de 4 paneles de 550 watts cada uno. Voy a usar, en la cuenta que yo hice al principio, habíamos dicho 7 paneles, ¿sí? Pero para utilizar, para hacer un correcto uso de un regulador que estoy agregando, agrego un panel más. Esto me va a dar más corriente de carga, ¿sí? Y conectándolo en paralelo a los dos reguladores, pues, cargo mucho más rápido o con mucho más corriente el banco de baterías. Entonces, para hacer el dimensionamiento completo, ¿sí? Habíamos dicho que de todos los datos sacábamos un total de potencia de pico y energía diaria, que es lo que sacamos acá. Y el dato que tenemos en rojo es la potencia de simultaneidad que vamos a utilizar para sacar la potencia del inversor cargador que vamos a elegir. Entonces, de dimensionar los paneles, sabemos que los paneles, lo que está en azul, recuerden, ¿sí? Siempre son datos que yo obtengo de las hojas de datos de las baterías y de los paneles.
Los paneles en potencia tengo 550, había elegido esos. Se consiguen de 550, de 375 y algunos de 280. El que consigan estaría, o sea, solamente hay que cambiar este número, ¿sí? Y hacer las cuentas. El factor de seguridad, habíamos dicho que tenemos un 73% de carga efectiva de los paneles, pérdidas por convergencia del 85%, y promedio de horas de insolación en Cava y Gran Buenos Aires, 5 horas. Recuerden donde estén ubicados, va a variar para más horas o menos horas. Acuérdense que en el sur son entre 3 y 4, y en el norte son entre 7 y 8. Entonces habíamos dicho que la cantidad de paneles que, haciendo la cuenta, sacamos es de 7 paneles, ¿sí? La cantidad de baterías son 8, y ahora vamos a ver dónde sacamos los datos de la batería. De la hoja de datos de las baterías sabemos que ya habíamos sacado que cuántos amperios íbamos a necesitar, que eran 220 amperios del banco de batería. ¿Sí? Entonces, yo buscando en los datos de las baterías que le habías dicho, busqué la Trojan T105, que acá está, la Trojan T105, es de AGM, y tengo la de ácido plomo, que son de 6 volt, de 225 amperios. Como de 220 no tengo ninguna, ¿sí? Clavado, 225 ese es el valor más próximo, haciendo un promedio hacia arriba. Entonces, lo que hacemos ahora, ya sabiendo qué batería elegí, vamos a hacer las cuentas como para saber cuántas baterías necesito, ¿sí? Y cuántos paralelos y qué cantidad en series voy a necesitar. Entonces sé que el modelo que elegí es el T105, tipo de batería es un ácido plomo ventilada que necesita mantenimiento. Los amperios de la batería es de 225 cada una. El voltaje de cada batería es de 6 volt, ¿sí? Y la tensión del banco de batería que habíamos dicho es de 48 volt. Entonces, para saber, bueno, y como es un sistema off-grid, recuerden que nosotros siempre recomendamos de que sea de un porcentaje de ciclado del 50%, que es lo que viene de fábrica ya seteado los inversores, ¿sí? Y eso igual se puede cambiar según la necesidad de cada cliente, ¿no? Y la otra cosa que habíamos pedido al cliente es cuál es la autonomía que él necesita de energía, ¿sí? En el caso de que no haya sol y que no haya red de corriente alterna externa como para, o sea, de un generador o de Denore, de Suez o de la cooperativa que haya en el lugar, que no tengamos ninguna de esas formas de cargar las baterías. Y el cliente nos dijo que necesitaba solamente un día, porque en un día ya iba a tener red o iba a ya tener sol, como para cargar las baterías. Entonces, para esto, para hacer la cantidad de paralelos, ¿sí?, que voy a necesitar, la cuenta que tengo que hacer es los amperios del banco de batería dividido los amperios de la batería, ¿sí? Con eso sacamos la cantidad de paralelos que vamos a utilizar. Para saber la cantidad de baterías en series que vamos a utilizar, es la tensión del banco de baterías, que es 48, dividido la tensión de cada batería. Son 48 dividido 6, nos da 8. Perdón, por la tensión, sí, 48. O sea, nos da 8 baterías para que tengamos una tensión, una corriente por hora suficiente como para tener una autonomía de un día. Después, los watts en hora son 10.800. ¿Cómo saqué esto? Fue los amperios de la batería dividido la
tensión de la batería. ¿Sí? El corregido lo hago haciendo una cuenta que es los watt hora por pérdida de convergencia, el resultado por el porcentaje de ciclado diario, que es un 50%, al resultado por la cantidad de paralelos, que es 1. Esto me da un resultado en watt hora de 4.590. ¿Sí? Por ende, yo puedo sacarme la duda y ver si los amperios hora del banco de batería que elegí es el correcto. Lo hago haciendo la energía diaria sobre el banco de batería, que me da 220 amperios hora. Recuerden que las baterías tienen 225, así que estamos sobredimensionados, no va a haber problema y va a tener, con 8 baterías en un paralelo, va a tener más que suficiente corriente como para tener un día de autoconsumo, de autonomía, perdón. Bueno, acá les paso cuáles son las características generales de los inversores que estamos fabricando. ¿Sí? 2012, 2024, 2048, 3524 y 4548. ¿Sí? Con la salida, la entrada, la tensión de trabajo, la salida, que son todas de 220, la potencia nominal que maneja cada uno y la potencia de pico. ¿Sí? Esto es importante para saber cuál elegir al momento de hacer las cuentas y tener todo para mostrarle al cliente cuando le demos el dimensionamiento. Entonces, con todo lo que les expliqué hasta ahora, ¿sí? Podemos dar un dimensionamiento al cliente de un inversor cargador QM4548 SPD, 2 reguladores, ¿sí? QM-MPPT 30200D, ¿sí? Que pueden ser 2 string, o sea, se pueden conectar a los reguladores, un string de 4 paneles en serie, ¿sí? Más a un regulador, más un string de 4 paneles en serie al otro regulador. La cantidad de paneles yo puse 7, que es lo mínimo que se necesitan, pero recuerden que los strings tienen que ser números pares, entonces voy a necesitar sí o sí 8 paneles. En este caso son de 550, no de 440, perdón me equivoqué acá en la potencia de los paneles. Y las baterías que voy a necesitar, Trojan T105, habíamos dicho, elegido 8, ¿sí? Serían 4 en serie más un paralelo de 4 en series. Con respecto al dimensionamiento, lo básico que debemos saber es, se saca de la hoja de datos, ¿sí? Y de los valores que ya son fijos de, como habíamos dicho antes, de pérdidas por convergencia, ¿sí? Y pérdidas en los paneles, ¿sí? Saber cuánto es la potencia que vamos a sacarle neta a cada panel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Sí, por favor, te puedo hacer 2 preguntas. Sí. Cuando hablamos de regulador y el análisis de lo que puede el regulador manejar, Sí. es porque el regulador va a estar tomando potencia de los paneles y va a estar cargando las baterías. Sí. Ok. Entonces, cuando hablamos de inversor cargador, la parte de cargador es porque va a venir de red o de algún grupo electrógeno. Exactamente. Es así la cosa. Está Sí, bien. el regulador solamente, su nombre lo indica, regula la carga de lo que le dan los paneles solares a las baterías. ¿Sí? Eso es un camino de carga. ¿Sí? Sí. Totalmente ajeno al inversor. El inversor cargador, el SPD, ¿sí? Necesita una entrada de corriente alterna, que puede Bien. ser de red o puede ser de un generador eléctrico. Un grupo, está bien. Un grupo electrógeno, exactamente. Cuando hablabas de ciclo diario, ciclado diario, ¿puede ser? Sí.
50%, ¿qué Sí. estás queriendo decir? Eh, ya lo habíamos hablado con anterioridad, pero bueno, o sea, más o menos esto, para explicárselo, es así. Nosotros para tener o que la vida útil de las baterías sea mayor, o la vida útil sea más prolongada, ¿sí? Sí, Necesitamos, las baterías no se les toma el 100% de la carga, listo, está ¿sí? claro, está claro. Entonces, nosotros utilizamos o recomendamos utilizar el 50%. Clarísimo. Listo. Entonces, por eso nada más. Bárbaro. Es para que las baterías tengan una mayor vida útil. Bien. Por ejemplo, en estas Trojan T105 he tenido clientes de que me han dicho de que haciéndole un buen mantenimiento de cada 10 ciclos de carga, hacer una ecualización, las baterías les han durado hasta 12 años. Correcto. Cuando se recomienda que a los 8 años ya se vean en qué estado están para cambiarlas. Entiendo. Clarísimo, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿por qué es conveniente que sean más baterías, como en este caso 8 de 6, y no, por ejemplo, 4 más grandes o como tengo ahora? Claro, bueno, eso es por la cuenta que hicimos, es teniendo mayor cantidad de paralelos y mayor cantidad de baterías, ¿sí? Tenemos una autonomía mayor. Y como el cliente nos pidió un día de autonomía, o sea, eligiendo ese tipo de baterías de 6 volt, de 225 ampere-hora cada una, puedo llegar a abastecer el día que me pide el cliente. ¿Sí? Por Perfecto. ejemplo, porque yo podría haber elegido, si supongamos de que tuviese menos consumos, podría haber elegido un sistema en 24 volt de tensión de trabajo y haber elegido o sea, un paralelo de 2 baterías de 12 volt, Ujú. o perdón, una serie de 12 volt de baterías. El tema es que no sé si me va a alcanzar los amperoras para el consumo de un día de La autonomía. autonomía del día, está bien. Perfecto. Bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguien más necesita clarificar algo, alguna duda? ¿No? Bueno, el dimensionamiento, como lo han visto, no es difícil, es usar mucha matemática y tener al cliente que nos dé toda la información necesaria para que nosotros podamos hacer un buen dimensionamiento. Haciendo un dimensionamiento justo, ¿sí? Vamos a estar siempre ahí con las baterías y con los paneles. Siempre les recomiendo hacer un sobredimensionamiento, ¿sí? No excederse, pero sí hacer un sobredimensionamiento. Por ejemplo, en este caso nos había dado 7 paneles, agregar un panel más para que tengamos una mayor carga por paneles sobre los reguladores, ¿sí? Está bueno, al igual que las baterías, para que tengamos mayor cantidad de autonomía. Así que, y recuerden, cuanto más alto es la tensión de trabajo, o sea, si trabajamos en 48 volt, vamos a tener una mayor ganancia en baterías en poner mayor cantidad de paralelos que en tensiones más bajas de trabajo. Sí, esas son mis recomendaciones. Generalmente, y aparte, el cliente siempre se va a olvidar de que tiene algún consumo más y después aparecen los problemas de que el equipo se protegió por un sobreconsumo, ¿sí? Entonces, ustedes haciendo un mayor dimensionamiento, ¿sí? Evitan que tengan esos tipos de problemas. Bueno, señores, cualquier cosa, esto queda grabado, me lo piden y se lo subo. Si no tienen más preguntas, se terminó la charla por hoy. Vamos a vernos. Yo ahora después les voy a enviar
una encuesta para saber qué tema quisieran tener para el mes que viene y lo preparamos y se lo damos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Perdón, Sí, disculpa, una última consulta. sí. ¿A dónde vamos a tener esta reunión grabada? ¿En qué parte, digamos, dónde la rescatamos? Generalmente se sube a nuestra página de YouTube, pero si me la piden a mí, yo le paso el link. Listo. Ok, ¿Sí? Me la piden por WhatsApp y yo se las paso por WhatsApp. muy bien, gracias. El mes pasado dimos la charla de protecciones. Si Ajá, alguno está interesado en tenerla, me la pide y se la paso. perfecto, muy bien. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Buenas tardes a todos. Sí, Alex, te la paso en cuanto, en cuanto la tenga, ¿sí? No te preocupes. Sí, sí, el link se los voy a pasar en cuanto lo edite, se lo paso, no se preocupen. Lo único que les pido es que la semana que viene, yo voy a hacer una lista de las personas que me la van pidiendo ahora, y cuando yo la tenga terminada, se las paso. Y voy a ver si puedo subirla a nuestra página de YouTube, a la de Cumax. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, chao a todos. Chau, chau. Hasta luego, Juan Pablo.